queridos compañeros y profesor. Junto con mi compañero Andrés Felipe Velázquez les vamos a presentar a Paulo Freire, el cual hemos escogido para desarrollar esta actividad. Primeramente les vamos a hablar sobre la biografía y esos conceptos que fueron claves en su pensamiento. Paulo Freire nació en Recife, Brasil en 1921 y estudió filosofía en la Universidad de Pernambuco, donde inició su labor como docente. Ya para el año 1951 realizó su doctorado en Historia y Filosofía de la Educación, que lo llevó también a tener importantes pensamientos y estrategias para los esfuerzos que hizo en 1967 en la alfabetización de adultos, primeramente en el noroeste de Brasil, donde existía un elevado índice de analfabetismo. En 1961 se sabe que promovió el movimiento de educación de base, pero también las creencias cristianas que tenía concibió su pensamiento pedagógico, que es a la vez un pensamiento político. Promovió una educación humanista que buscase la integración del individuo en esa realidad nacional y fallece ya para el año 1997 en Sao Paulo. Sus ideas educativas aún así quedaron plasmadas en diversos ensayos, como entre los que destaca La práctica de la libertad en 1967. Es importante que conozcamos un poco del contexto sociohistórico que tenía Paulo Freire, dado que es fundamental poder mirar qué efecto o cómo influyó en su pensamiento y en sus propuestas de la educación. Primeramente, sus ideas surgen en América Latina en los años 60 en Brasil, en un periodo donde se contemplan traumas y dificultades que atravesaban principalmente las personas, en los cuales se destaca campesinos del noroeste de Brasil. Producto de una educación que era alienante, que llevaba al pueblo a vivir su condición de miseria y explotación con una gran pasividad y silencio que ellos tenían. También es importante destacar que el pueblo era tratado como ignorante y hacían que ellos se convencieran de lo mismo, privándolos del beneficio de expresarse y también llevándolos a soportar una esclavitud. En Brasil, lo que pasó con los colonizadores es que ellos buscaban aplicar un sistema educativo totalmente ajeno al que se tenía para mantener la explotación y una indignidad humana. Dado con esto, las relaciones sociales estaban divididas por la diferencia económica, creándose una relación de amo y señor que conllevó a varios pensamientos donde Freire los tomó y los transformó. Esta forma de dominación que se tenía en ese tiempo impedía el desarrollo en el pueblo, precisamente en la parte de educación. Eran marginados de sus derechos cívicos y alejados de toda experiencia de autogobierno y de diálogo. Se tenía un gran índice de alfabetización, lo que conllevó a que Freire plantara varias estrategias respecto a esto. Lo que Freire empezaba a plantear es que el hombre debe volverse partícipe de esa transformación del mundo por medio de una nueva educación. También que se debe tener una aspiración nacional, es decir, que en todos los discursos políticos de Brasil desde 1920, la alfabetización del pueblo brasileño y la ampliación de la democratización de la participación popular fueron fundamentales para Freire en este tiempo. También, dado ese contexto sociohistórico, Freire es quien crea el movimiento de educación popular en Brasil, con el que busca sacar al hombre de esa analfabetización que se tenía, de una situación de inconsciencia y de pasividad y de falta de criticidad. Nuestro autor Paulo Freire genera diferentes aportes al pensamiento latinoamericano. Una de sus primeras ideas es menos conocimientos y más educadores entusiastas. La propuesta educativa de nuestro autor no está orientada a mejorar el modo de adquirir más conocimientos, sino a cómo hacer que los docentes sean más conscientes y más deseosos de cambiar el mundo. Otro aporte nos habla del diálogo, sobre todo el diálogo con el pueblo y la evaluación de necesidades, donde se toma conciencia del problema del analfabetismo.
El autor ve en el diálogo un instrumento esencial para el acto de enseñar y de aprender, no solo una forma de hacer más amenas las clases. Otra idea es la alfabetización de los adultos como instrumento de inserción social y política de la población. La educación de los adultos no debe ser solo un instrumento para alcanzar un nivel académico determinado, sino un estímulo para solucionar la problemática sociopolítica del pueblo y una herramienta para participar en esta solución. Continuamos con la idea de que para Freire, la educación verdadera es la reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo, y una de sus convicciones era lograr la autonomía en el sistema educativo formal. Además, nuestro autor impulsó un ambicioso plan de formación del profesorado, orientado siempre por las ideas pedagógicas. Otro aspecto reconocido por sus aportes es la concientización, entendida como el paso de la conciencia ingenua hacia una conciencia crítica, necesaria para la participación en la vida social y la política. Veamos pues en esta última diapositiva la aplicación del llamado método que genera Freire durante todo su trabajo pedagógico, donde tenemos una investigación temática asociada a los círculos de todas las culturas y al orden estricto, dándole sentido al proceso de la alfabetización, donde encontramos la relación teoría-práctica, donde el conocimiento es producto de una práctica concreta y por lo mismo en permanente proceso de cambio y estructuración para superar las contradicciones de todos los momentos históricos. También nuestro autor lucha durante las brechas de una educación globalizadora, donde algunos países mejoraban sus equilibrios económicos, pero la brecha educativa y la brecha de la pobreza se hacía más grande. En sus últimas publicaciones, Freire genera gran cantidad de reflexiones y de propuestas contra la mercantilización de la educación, donde se impregna solo de valores egoístas e individualistas. Por último, hay que reconocer el valor humanizador e integral de toda su vida y de su gran obra, siendo él un referente ineludible de los reformadores de la educación en nuestra constante época de globalización.